hay elementos muy característicos de Mágico que lo vuelven un personaje prácticamente único en el escenario del norte de México. Él hace las cosas a su modo y las hace a través de la televisión, además. Sí. Es algo, Sí. pues, que ya no volvió a ocurrir. O sea, ocurrió en el Canal 28, ocurrió con Mágico y ya no volvió a ocurrir. Yo quiero que nos platiques cómo es tu testimonio en ese sentido, la importancia de Mágico en nuestro horizonte de personajes. Sí, me gustaría un poco ubicar cómo es que conozco a Mágico. Yo estaba encargada del área de comunicación e imagen en Gruma. A mí me toca fundar esa área en el Grupo Maseca. Y Víctor Salinas, Mágico, llega a pedir presupuesto para actividades deportivas, sociales y de ayuda. Y bueno, con la sorpresa de, como tú decías en un principio, yo era y sigo siendo aficionada a la lucha libre, aunque antes lo era más. En realidad, en aquel tiempo yo realmente estaba todos los fines de semana siguiendo a los diferentes espectáculos y bueno, ¿no? Entonces, cuando él llega, pues sí, él se sorprende desde que no esperaba que yo realmente conociera el idioma que él dominaba, ¿verdad? Entonces encontramos inmediatamente un clic de identificación, pero luego vendrían otros. Bueno, yo me considero así muy luchadora en toda la extensión de la palabra, y Víctor era un luchador, no solamente profesional en el ámbito deportivo, sino en la vida. Entonces nos encontramos con todas estas afinidades de querer servir, de querer ayudar, de no perder el ánimo, porque Víctor era muy animoso, no pasara lo que pasara, el ánimo estaba hacia arriba, por eso esa respuesta de espectacular. No podía contestar de otra manera. Y sin lugar a dudas, Víctor es un personaje que debemos recordar, que debemos conmemorar su memoria porque, valga la redundancia, porque hizo mucho localmente. Víctor tenía la habilidad del relacionamiento en todos los estratos socioeconómicos de nuestra sociedad. O sea, tenía la habilidad de relacionarse en las colonias y con la gente de más bajos recursos, como lo hacía en el otro extremo, con las colonias y con la gente de más altos recursos. Y esto le hacía a él abrir caminos en la población para llevar las actividades y los propósitos y los objetivos y las metas que él se trazaba, que normalmente estaban vinculados, una, a servir a la comunidad, porque él estaba realmente preocupado por la pobreza, por la falta de educación, por la falta de salud. Víctor había estudiado biología, estudió biólogo, o estudió biología, se graduó de biólogo, fue a Japón, en Japón se especializó y tenía su consultorio de herbolaria, por decir de alguna forma, además de tener esta disciplina del deporte de la lucha libre. Y sí, efectivamente, Víctor usó como plataforma no solamente los rines que montaba en cada una de las colonias a las que iba a llevar sus espectáculos, sino también, como bien lo dijiste tú, la televisión. Víctor era un líder nato, entonces él coordinaba grupos de otros luchadores, él era a su vez promotor, él era el que hacía los contratos, los convenios, la organización del evento, digo, tenía muchísima energía, entonces era imparable, siempre estaba haciendo una cosa, otra cosa, y no solamente las series de televisión o los programas de televisión, sino también películas. O sea, Víctor hizo una o más películas, por lo menos yo tengo registrada una, pero no dudo que haya hecho más. En el caso mío, bueno, desde que nos encontramos en esta oficina de Gruma, ya no perdimos nuestro contacto y nuestra amistad. Sí, antes, al contrario, fuimos cultivando nuestra amistad a lo largo del 90 hasta sus últimos días, vamos a decir así. Irla, ¿él tenía necesidad de hacer todo esto de la lucha libre o era simplemente que le daba la gana? Era un lujo que él se daba.
Yo creo que él tenía más de una manera de hacerse vivir, por decir, ¿verdad? Siempre encontraba una manera porque era muy polifacético. Por ejemplo, no más de una vez se disfrazó de Santa Claus o llevó gente disfrazada de Santa Claus para llevar regalos a los niños y entonces esa era otra actividad que hacía en Navidad y luego organizaba otros tipos de eventos y luego pero la lucha era como su pasión. Entonces, en las últimas cosas que hicimos, yo estoy hablando mucho con Tinieblas, el gigante padre, porque también íbamos a hacer unas cápsulas y demás, y gracias a Víctor, bueno, pues tuve la oportunidad de establecer largas charlas con Tinieblas, que pues fuera uno de los 5 fantásticos, uno de mis ídolos de la infancia, etcétera, etcétera. Y bueno, Víctor, más que por otra cosa, creo que hacía esto por gusto, por placer, por pasión y por creer en su personaje, ¿verdad? Que además era mágico, era muy bien creado, muy bien pensado, con mucho para dar y así lo vivió. ¿Qué pasó con él? ¿De qué murió? Mira, yo le pierdo los pasos en los últimos años. Yo le pierdo un poco la pista en el último año, vamos a decir así. No tengo la fecha precisa, pero cuando yo me entero de su fallecimiento, pues fue inesperado. Yo sé, en esa conversación que tuvimos, me cuenta que ha bajado de peso exageradamente por una dieta que él se pone y que iba muy bien y ya me está contando cómo hacer la dieta, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, cuando yo voy a despedir su cuerpo físico, que por cierto le volvió a quedar el traje que él adoraba, ¿verdad? Y lo veo súper delgado, entonces platicando con una de sus hermanas, me cuenta que efectivamente Víctor estaba haciendo esta dieta y van a México a una actividad, no sé si familiar, porque fueron sus 2 hermanas y él, y comieron en la calle algo, no sé si tortas, tacos, algo, ¿verdad? Y empezó con un problema gastrointestinal muy fuerte. Y Víctor, con el propósito de adelgazar, no se quiso tratar en un principio. Entonces, sigue con este problema gastrointestinal hasta que termina siendo internado. Y fíjate, a mí me toca ver un video de Víctor en el hospital un día antes de morir, donde él está erguido, está diciendo que va a salir de eso, pero ya tenía mucho tiempo sin que le detectaran qué bacteria o qué era lo que le estaba ocasionando el que no se normalizara su sistema digestivo. Muy bien, el registro de su paso por las pantallas, por su contacto con los niños, etcétera, etcétera. ¿Qué quedó de él? Está esta película que ahora mismo no voy a recordar el nombre, pero que hizo con Ana Luisa Pelufo y que, bueno, en cartelera y demás estuvo, y todas sus participaciones en el Canal 28 de nuestra localidad, pues de nuestra capital. Y no dudo y casi estoy segura que hizo más cosas en México porque pues Víctor se movía a todos lugares, ¿verdad? Él era de Piedras Negras y luego viajaba por aquí, por allá. Entonces no dudo que haya dejado otros materiales en otros países, pero por lo menos aquí debe haber mucho material en el Canal 28.